Muy buenos días, yo soy la psicóloga Diana Colin y el día de hoy vamos a hablar sobre la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es uno de los modelos psicoterapéuticos más eficaces y más utilizados para tratar temas como la ansiedad, la depresión, trastornos alimenticios, fobias, pánico, entre otros. La terapia cognitivo-conductual aborda los trastornos de las personas desde una mirada holística y biopsicosocial, o sea que van a revisar diferentes áreas de la vida de las personas para poder llegar a una conclusión desde cuál es el aspecto que pudiera estar aplicando cierto estrés o cierta molestia en el ser. Se enfoca principalmente en activar a el ser humano, a que pueda ver su vida desde otro punto, a que pueda experimentar otro tipo de pensamientos y que estos puedan ser utilizados para modificar aquellos pensamientos que son irracionales y modificarlos por otros más adaptativos para que le permitan continuar con su vida. La terapia cognitivo-conductual surge como un derivado de el seguir experimentando, del seguir conociendo desde dónde provienen los pensamientos de las personas. Entonces, su objeto de estudio va a ser el pensamiento, ya que esto pudiera llegar a ser verificable y en este tipo de terapias pretenden entender cómo piensa la persona sobre él mismo, sobre el mundo que lo rodea y cómo esto puede llegar a afectar a sus pensamientos y a sus relaciones con otras personas y también a sus sentimientos. Pretende entender cómo el ser humano piensa sobre sí mismo, sobre el mundo y cómo esto pudiera llegar a afectar en sus sentimientos o en sus pensamientos. Este tipo de terapias se enfocan en modificar la conducta, por lo tanto, se van a enfocar en qué es lo que está pensando la persona, que va a ser el aspecto cognitivo y cómo es que estos pensamientos pueden llegar a tener una reacción en su conducta para que le pueda generar una sensación de bienestar en su vida diaria. La terapia cognitivo-conductual sí estudia el pasado de la persona, pero no de una manera profunda como lo hace el psicoanálisis. La terapia cognitivo-conductual se centra principalmente en el aquí y en el ahora. El pasado lo utiliza meramente para conocer de dónde provienen aquellos pensamientos que normalmente se establece que van a ser adquiridos en la infancia o modelados en la infancia. Uno de los principales fundadores es Albert Ellis. Albert Ellis creó la terapia racional emotiva conductual, o más bien conocida como la TREC. En esta exponía que los trastornos emocionales provienen de un autodoctrinamiento acerca de las demandas irracionales o absolutistas que nosotros tenemos adquiridos desde la infancia. Esta terapia pretende formar una conciencia en el ser humano para que pueda cambiar los pensamientos irracionales por otros racionales que le puedan ser de más utilidad y que también se pueda comprometer en realizar tareas. Por lo tanto, la TREC ve a los trastornos como un problema en el sistema de creencias. Por lo tanto, los objetivos de la terapia van a estar dirigidos a minimizar aquellas emociones negativas y aquellas conductas autoderrotistas para que pueda capacitar al ser humano y que pueda vivir una experiencia más plena y más placentera en su vida diaria. Algunos de los conceptos más importantes de la TREC son los pensamientos irracionales, así como ya se escuchó anteriormente. Los pensamientos irracionales van a ser cualquier pensamiento que va a conducir a una consecuencia, principalmente una emoción o un comportamiento contraproducente o autodestructivo que va a interferir en la vida del ser humano en que se pueda sentir feliz o en que pueda sobrevivir. Este tipo de pensamientos incluyen los debería o los tengo que. Por lo tanto, tienden a ser pensamientos ilógicos y tienden a ser absolutistas. Este tipo de pensamientos pueden agruparse en tres clases. La primera es las demandas sobre uno mismo, o sea, las cosas que yo tengo que hacer o las cosas que yo necesito. La segunda es sobre las demandas hacia las otras personas, el debe o tú debes. Y la tercera es sobre las demandas hacia el mundo debe o la vida debe. Uno de los pensamientos irracionales que plasmaba Albert Ellis
es el siguiente y lo voy a utilizar como ejemplo para poder explicar diferentes aspectos de esta terapia. La gente tiene que cumplir con mis expectativas si no es terrible. Vamos a ver cómo lo plantea el modelo ABC que él creó. El modelo ABC se refiere a las siglas de estas letras en inglés. El A es por Activating Event, que es un suceso activador. La B es Belief Systems, un sistema de creencias. Y la C por Consequence o consecuencias. Vamos a seguir explicando con el ejemplo que les había planteado. La gente tiene que cumplir con mis expectativas si no es terrible. En el suceso activador, planteemos un ejemplo. La novia no le demuestra amor como él espera. Entonces, su sistema de creencias o el pensamiento que llega a tener en el momento es ella no me ama como yo a ella. Y la consecuencia pues va a ser una emoción o una conducta. En este caso, pues esta persona se enojó. Albert Ellis planteaba que las consecuencias, cuando estamos revisando un solo pensamiento, pueden ser motivo de un suceso activador también. Por ejemplo, el enojo es un suceso activador porque estoy enojado porque ella no me ama. Por lo tanto, el sistema de creencias se vuelve a activar y dice, no le importa lo que yo quiero, y vuelve a tener una consecuencia emocional. Por lo tanto, ahora ya no está solo enojado, sino que ahora también siente tristeza. La tristeza, a su vez, también se vuelve un suceso activador. Estoy triste porque no le importo. Y el sistema de creencias se vuelve a activar con otro pensamiento irracional y dice, quizá le guste a alguien más. Por lo tanto, la consecuencia que se va a plantear en esta ocasión es una inseguridad o que empiece a demostrar celos. En este caso, pues nos damos cuenta que puede llegar a tener diferentes sistemas de creencias y que en esto se tiene que trabajar para poder identificar cuál va a ser la raíz a trabajar, porque podemos quedarnos con el enojo, pero probablemente una de las emociones más importantes va a ser la inseguridad, porque quiere que otras personas estén cumpliendo con lo que él o ella quieren. El abordaje terapéutico va a incluir una combinación de formas y de estilos para una discusión en cuanto a cómo funcionan las creencias irracionales. Y seguiremos usando el mismo pensamiento irracional para poder explicar un poquito más en cómo se va a abordar. Este abordaje tiene cuatro niveles para rebatir las ideas irracionales. La primera va a ser a través de preguntas concretas. Por ejemplo, ¿por qué tu novia debería demostrarte amor de igual manera como tú lo haces? El segundo nivel es general en el tiempo. ¿Cuándo debería demostrarte amor tu novia? El tercer nivel es general en cuanto a las personas. ¿Por qué las personas deben complacerte? Y por último, el cuarto nivel es general en cuanto al mundo. ¿Qué sucedería si las personas no cumplieran tus expectativas? Al utilizar este tipo de preguntas, la persona logra identificar que sus pensamientos no son los correctos y que esos pudieran ser la causa de sus malestares. Otro de los principales autores en la terapia cognitivo-conductual es Aaron Beck. Aaron Beck se encargó de fundar la terapia cognitiva. Él planteaba tres elementos importantes. El primero era el estímulo o la situación, que va a estar reflejada con una S. La segunda es un pensamiento automático con una AT. Y la respuesta o la reacción es trabajada con una R. Aaron Beck mantenía presente que los trastornos psicológicos provienen desde el sistema de creencias a través de las distorsiones cognitivas. Por lo tanto, él identificaba que en este sistema de creencias había errores. Mantiene que los trastornos psicológicos provienen desde las maneras erróneas de pensar y que esto fomenta y que esto conforma las distorsiones cognitivas. Y estas distorsiones cognitivas se producen por una dinámica cognitiva que se da en tres niveles.
las creencias nucleares, las creencias intermedias y los pensamientos automáticos. Las creencias nucleares van a ser de forma inconsciente, va a ser información que hemos adquirido sobre nuestros primeros años de vida, sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre los demás. Entonces, la historia que nosotros tenemos va a repercutir en estas creencias nucleares. Por otra parte, las creencias intermedias van a tener forma de actitudes, por ejemplo, yo no debería pedir ayuda, las reglas, yo puedo solo, y las asunciones, si pido ayuda, estaría molestando a alguien. Entonces, la unión de nuestra historia crea creencias nucleares y a su vez también creencias intermedias. Y estas creencias nucleares y las creencias intermedias forman parte de los esquemas. Los esquemas son las formas en que nosotros percibimos al mundo y cómo percibimos la realidad. Entonces, si sucede una situación, lo primero que viene a nuestra mente pues, son los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos irrumpen nuestra conciencia con pensamientos sobre los acontecimientos actuales. Constituyen las palabras o las imágenes que pasan por nuestra mente y esto se expresa a través de inferencias emocionales, conductuales e incluso fisiológicas. Y así como mencionamos, estos pensamientos automáticos dan una respuesta. Los tipos de pensamiento automático vamos a revisarlos brevemente con algunos ejemplos. Uno de los pensamientos automáticos que planteaba Beck es el pensamiento dicotómico, que es el todo o nada. En esta imagen estamos viendo una persona que dice, esta primera cita tiene que salir perfecta o si no, no vuelvo a salir. Ya estamos pensando en que o sale bien y seguimos o sale mal y nunca más lo vuelvo a intentar. Y es un pensamiento irracional. El segundo pensamiento es que intentan adivinar el futuro a través de la catastrofización. En esta imagen, la persona dice, a lo mejor si manejo, termino chocando o atropellando a una persona. Le crea una inseguridad, no hay nada que compruebe que esto va a suceder. El tercero es el descalificar o descartar positivos. Aquí tenemos una pareja. Esta chica dice, no soy lo suficientemente bonita para él y está descartando aquellas características o cualidades por las cuales el chico pues quiere salir con ella. En razonamiento emotivo, pues le genera un malestar porque está pensando si pudiera llegar a suceder algo que le genere pues este malestar. Por ejemplo, esta persona dice, si me subo al elevador quedaré atrapada. El etiquetamiento propio y a otros. Qué fea estoy, toda gorda y ojerosa. En vez de destacar las cualidades positivas, se está identificando o calificando solamente con características que ella identifica como malas o incluso que pudieran ser a través del estándar o el estereotipo que se tiene socialmente aceptado. Magnificar o minimizar. Esta persona está creyendo que lo que él está haciendo no tiene valor. Por ejemplo, él le regaló un libro a esta persona y dice, seguro me odia por regalarle un simple libro, pero no sabe si a esta persona sí le gustan mucho y él ya se está preocupando, le está generando ansiedad el hecho de saber si le gustó o no. En el filtro mental o la abstracción selectiva, tire todo el azúcar, hoy no será mi día. En la lectura de mente es creer que sabes lo que están diciendo las otras personas y es sobre un aspecto negativo de uno mismo. Por ejemplo, en esta imagen, seguro piensa que estoy loca. Las sobregeneralizaciones. Se me quemó el pastel, no puedo hacer nada bien. E incluso pues esta persona pudiera llegar a haber dicho, no lo vuelvo a intentar. Las personalizaciones. Seguro se está riendo de mí, el de lentes está en mi dirección o está viendo en mi dirección. Nada te asegura que estén hablando mal de ti
Probablemente están riéndose de algún chiste que contaron entre ellos mismos. Afirmaciones con tengo y debo. Estas son imperativas y en este caso, por ejemplo, debí darme cuenta que era una molestia. Y por último, también tenemos otro pensamiento automático que es la visión de túnel. Esto es solo estarse enfocando en un solo aspecto. Por ejemplo, esta chica está recibiendo de regalo una flor. Ella solo se está quedando observando la flor y dice, solo una flor, qué poco me quiere. Pero no está identificando que el detalle que tuvo la persona, abordaje terapéutico. Una vez descubierto aquellos pensamientos ilógicos, se va a estar trabajando con el cliente en que pueda estar trabajando con afirmaciones, que pueda estar trabajando con pensamientos alternos y que los escriba en tarjetas de afrontamiento. Estas tarjetas de afrontamiento las va a estar utilizando también fuera de la terapia en su vida diaria que le van a ayudar a recordar que los pensamientos que ya tiene en mente, que son automáticos, tienen una fuente irracional y absolutista y que no necesariamente son correctos. Entonces así le ayuda a evitar que se vuelvan a repetir estas conductas o estos pensamientos. Otras de las estrategias que utilizan es identificar el pensamiento disfuncional. También en entrenar a la solución de problemas, a la toma de decisiones, a la distracción y reenfoque, a las técnicas de relajación. Pueden utilizar también el psicodrama o los juegos de roles, tareas o de sensibilización sistemática en el caso de fobias, y pues estas pueden ser tareas que van a ser utilizadas en las sesiones. Como conclusión, es importante saber que el terapeuta tiene un papel activo en guiar al cliente hacia descubrimientos sobre los errores cognitivos que ellos tienen y buscar alternativas que puedan ser sanas y realistas en cuanto a la utilidad que se pudieran presentar. Por lo que todas estas habilidades que va a estar aprendiendo en las sesiones le van a ayudar a afrontar diferentes situaciones fuera de terapia e incluso ya después de haberla terminado. Y en caso que después de haber terminado la sesión terapéutica o de haber terminado todo el proceso terapéutico, está utilizando estrategias y estas estrategias considera que ya no le están siendo útiles, el cliente puede regresar a las sesiones a través de sesiones de actualización. Esto para que puedan modificar técnicas, para que le puedan ayudar a controlar sus emociones y para que pueda nuevamente tener una buena calidad de vida. Este tipo de terapia cognitiva conductual, ya sea que se escoja la terapia de Albert Ellis o de Aaron Beck, son terapias muy eficaces, principalmente para trabajar temas como la ansiedad y la depresión, que es en donde hay principalmente mayor estudio en casos moderados o de gravedad. Y este tipo de terapia es recomendada también si es que se están utilizando fármacos que se puedan estar combinando las terapias junto con la toma de estos medicamentos para que de esta forma puedan modificar la conducta y también en la parte cognitiva se pueda establecer cierto equilibrio en cuanto a neurotransmisores. Esto fue todo por mi parte. Les agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos. Saludos.